la educación en la Edad Media y que prácticamente tiene que ver con una forma particular de en la que se enseñó o se otorgó la filosofía o se dio la filosofía. La educación en la Edad Media. La educación en la Edad Media se impartiría inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia, aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, aún así aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Otra cuestión importante que habría que señalar aquí en esta época de la Edad Media es que, contrario a lo que se piensa que fue una era totalmente basada en el oscurantismo, que no tenía gran alicientes o era dogmática, eh, tiene muy poco de cierto todo el mito que lo cubra a la Edad Media. Porque si bien es cierto, y es algo que va a tener gran peso en el mundo occidental, es precisamente el desarrollo o la traducción, la transmisión y traducción de textos grecolatinos, griegos sobre todo, y latinos pues también, porque ya en ese momento la lengua primordial va a ser el latín, va a tener gran peso. Entonces, contrario a lo que se piensa de que el texto, o más que el texto, que va a ser un periodo oscuro o va a ser un periodo en el cual no va a haber gran relevancia en el avance científico, bueno, más que científico en el conocimiento, pues es muchas veces lo contrario. Hay algo de cierto, sí, pero no en su totalidad, sobre todo cuando se habla de la importancia de los textos que se fueron heredando a la tradición occidental y que muchas veces fue rescatado por la tradición árabe, ¿no? La cultura árabe va a ser una de las primordiales culturas que va a recopilar gran parte de los archivos. De hecho, la biblioteca de Alejandría, donde va a estar Avicena, va a ser una de las bibliotecas mucho más grandes que va a existir, y en ella se van a tener varios textos de esta tradición griega, de estos clásicos que van a poder posteriormente llegar con nosotros. Esa es la relevancia de la cultura árabe y se va a ver reflejada en la tradición patrística, que es gran parte de la tradición escolástica de aquel momento. Bien, eh, continuamos con esta noción. De ahí que se diga que está relacionado con la iglesia o con la Biblia y con todo este acontecer religioso que en cierta medida pues era la única forma en que se podía tener acceso a una educación. Esto quiere decir que los padres de la iglesia y también los monjes de aquel momento eran los que van a estar dedicados a la educación. Características de la enseñanza medieval. Los principales lugares de estudio fueron las escuelas monacales y las palatinas. Las primeras estaban situadas en los monasterios y en ellas se preparaba a los alumnos para la vida religiosa. Normalmente constaba de dos escuelas, la interior, que era únicamente para los futuros monjes, y la exterior, que preparaba a los futuros sacerdotes. El intercambio de ideas entre ambas ayudó a consolidar la enseñanza monacal como un lugar de expansión científica, o de aprendizaje, mejor dicho. Por otro lado, las escuelas palatinas también eran dirigidas por eclesiásticos, pero los estudiantes no tenían por qué ser sacerdotes. Esto es una cuestión muy, muy interesante, porque lo que se va a ver es precisamente cómo el aprendizaje monasterial y palatino, que palatino va a venir con Carlomagno, y todo este sistema que después va a desembocar en la tradición
patrística, bueno, que va a fundar la tradición patrística y que posteriormente se va a retomar o va a irse modificando con la tradición escolástica, es uno de los primeros elementos constitutivos de cómo se va a formar la educación de aquel momento. Por tal motivo, si hablamos de la educación griega, de la forma en que se fue dando esta manera de aprendizaje, lo primero que vamos a analizar o lo primero que vamos a ver de facto es cómo el periodo medieval va a tener una serie de estructura institucional que va a darle cuerpo y forma a esta manera de aprendizaje, a esta forma de enseñanza. De ahí que, como lo estábamos leyendo, la parte de los monasterios sean los primeros lugares donde se van a estar impartiendo conocimientos. Esto también deja claro que no cualquiera podía tener acceso a la educación, sino ya fuesen hijos de nobles que eran educados para la realeza, o aquellos que se iban a dedicar de lleno a la educación religiosa y a la preparación de ser monjes, ¿no? A la preparación igual religiosa. No había como gran relevancia en eso. O sea, la mayoría tiene que aprender ciertos sistemas de escritura, por eso se habla de memorización y después se habla de la escritura. La escritura va a ser lo secundario porque gran parte de la tradición va a ser rescatada de manera oral. Después se va a empezar a transcribir en ciertos papiros, se va a empezar a recuperar esta tradición, estos textos, sobre todo de los grandes autores de aquel momento. Esto nos va a llevar a analizar el trasfondo o la importancia que tiene, ¿cómo decirlo? La lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque si de por sí era difícil escribir latín, mucho más difícil va a ser traducir textos de otra lengua, otro idioma. Y es lo que va a pasar con la tradición árabe y judía. Va a haber yo creo que la aportación más enriquecedora va a venir después del siglo 7, 8, como por el siglo 9 y 10, va a ser la parte más enriquecedora de la Edad Media. Uno suele dividir la etapa de la Edad Media en tres facetas: Baja Edad Media, Edad Media y Alta Edad Media. Esto quiere decir que hay tres procesos que se van dando. A mí personalmente no me gusta dividirla, ya que entender el mundo medieval es entenderlo desde distintas aristas. No son los mismos procesos que está sufriendo, por ejemplo, Inglaterra, a los que está sufriendo España en aquel momento. De hecho, durante el siglo XII, que va a ser la cúlmine y algunos consideran ya las partes nucleares o centrales de la Edad Media, para dar entrada al Renacimiento, se va a colocar España, ¿no? El siglo X, XI y XII van a ser la cuna del conocimiento en España, por ejemplo. Entonces con España se va a tener una gran relevancia. Recuerden que para datos más relevantes, posteriormente lo que va a pasar con la España medieval es que va a tener gran impacto en el mundo hispano. Pero bueno, eso va a venir después. Entonces lo que estamos viendo es que este primer momento está relacionado con el sacerdocio y con los padres de la iglesia, los fundadores. Por eso se le llama patrística. La patrística es este primer momento en el cual surgen los padres de la iglesia, las grandes autoridades. Estoy pensando en Orocio, en Orígenes, en Agustín de Hipona, en no es Orocio, sí es Orocio, no lo estaba confundiendo con Osorio, no, pero es Orocio, es Orígenes, es Agustín de Hipona, es sería otra, no me acuerdo de muchos, pero son los principales
fundadores de toda esta tradición patrística. Son los padres que van a empezar a cosechar este tipo de conocimiento para dejarlo heredado. De ahí la relevancia o la importancia de este tipo de educación que se va a ir desarrollando durante la Edad Media. Obviamente, como lo hemos estado señalando, es todo relacionado con la vida religiosa. Aquí, más que dogma, piensen que la Iglesia Católica y la religión cristiana de aquel momento se está institucionalizando, se está forjando como institución, porque no es una institución, es un grupo de personas que tienen cierto marco de creencias o ciertas ideas sobre la concepción que tienen a nivel de aprendizaje, pero que no se ha desarrollado como institución sólida o fuerte, apenas se está formando, se está estructurando, se está consolidando, se está fortaleciendo, si lo queremos ver desde otro punto de vista. Bien, entonces, continuando con esta, por ejemplo, esta lógica o esta narrativa, vamos a ver que uno de los principales fundadores de este sistema educativo va a ser Carlomagno. Carlomagno, durante el 742 y 814 es un monarca germánico que restauró el imperio en Europa occidental. Consideraba que la religión cristiana constituía un importante elemento cultural de integración, de estabilidad y de orden. Por ello se encargó de cultivarla. Gran parte del éxito del monarca como militar y administrador se debe a su admiración por el aprendizaje y la cultura. Carlomagno entró en contacto con la cultura y la educación presente en otros países, especialmente en la España visigoda, la Inglaterra anglosajona y la Italia lombarda. Merced a sus conquistas, durante su reinado se multiplicaron las escuelas monásticas y escritorias existentes en Francia. Esto es importante porque hablar de la tradición oral y de la tradición escrita va a ser un gran avance para la institucionalización y enseñanza en el mundo medieval. Es lo que va a permitir, por así decirlo, recapitular varios de los datos. O sea, por ejemplo, estoy pensando en el texto de Orocio, las historias de Orocio narran la caída de Roma, obviamente con varios tintes y varios elementos de corte religioso. Estoy pensando cómo de repente él narra que las ciudades que no siguieron la doctrina católica cayeron en desastres, ¿no? Fueron como ¿cómo decirlas? Sancionadas, fueron como castigadas, y precisamente el hecho de que haya caído Grecia, Roma, es muestra de que estos imperios no pueden llegar a trascender y a posicionarse como grandes naciones o grandes ciudades. Eso inspira, por ejemplo, a la obra de Agustín de Hipona, a que nazca este texto muy conocido de la ciudad de Dios, donde él habla de dos tipos de ciudades basado en este texto de Orocio, en el cual la primera ciudad, que es la ciudad terrenal, es aquella que lamentablemente se va a ver corrompida y que, pues, al no cumplir con los designios divinos, pues va a ser eliminada de la faz de la tierra. Entonces o va a ser, por así decirlo, juzgada, ¿no? Mientras que por el otro lado dice que aquellas formas en cual la ciudad celestial, que está en algún lugar, nunca dicen dónde, es algo chistoso, pero en la ciudad de Dios dice que es una forma en la cual van a llegar los hombres justos y todo eso. Y en cierta manera es una manera ya escatológica la visión que se tiene, porque lo que ellos están diciendo es de que se va a intentar
detener el fin de los tiempos. Se habla aquí surge una de las primeras concepciones interesantes, que es la línea temporal. La línea temporal de los griegos y romanos era circular, mientras que con el nacimiento de estas institucionalizaciones con base en la iglesia, va a hablarse de una línea temporal. Está el principio y el fin de los tiempos. Con base en esto es que se empiezan a juntar datos, se empiezan a generar visiones teleológicas, se empieza a interpretar las lecturas bíblicas, se quiere tener una especie de conocimiento que provea de información y que al mismo tiempo que se va acercando este tiempo de Dios, las personas tienen que ser más conocedoras de esta doctrina. Por eso es de que la urgencia de crear una institución sólida se vuelve importante. Ahora bien, también cuando hablaba de Carlomagno ve en esta, por así decirlo, en esta educación, un progreso cultural, una base, ya no vamos a decirlo científico, pero sí tecnológico, técnico. O sea, el que empiecen a escribir, que empiecen a transmitir, les va a permitir también tener accesos a cierto conocimiento bélico. Fíjense, esto es interesante porque lo que se está diciendo es de que gracias a los textos que van a recuperar de los antiguos griegos y romanos, les van a ser útiles para ver cómo operaban en términos de guerra, qué tipo de armamentos, qué tipo de organización tenían estos imperios, para posteriormente pues construir o fortalecer esa institución que ellos prácticamente estaban tratando de consolidar. Bien, continuando con esta lógica, surgen así los monasterios. Podemos decir que son los precursores de gran parte de la enseñanza y doctrina de la Edad Media, bien, y de la educación. Dice, los primeros estudios más elementales se guían en los monasterios o abadías. Allí acudían los niños de los alrededores. Eran gratuitas y proporcionaban una educación muy básica y fundamentalmente oral. Los niños más pobres aprendían a través de la repetición conceptos básicos de la religión y las principales oraciones. Nunca iban a tener acceso a los libros, así que no se les enseñaba ni a leer ni a escribir. Tampoco iban a necesitar esas destrezas en su trabajo. Lo que necesitaran para desempeñar su trabajo lo aprendían fuera, en el campo y en la ciudad. O sea, la educación en un principio es oral. Y esta doctrina o estas enseñanzas tienen códices morales. Esto es interesante porque lo que se está hablando es de que gran parte de la instauración de ese momento, hablando religiosamente, es que la educación es una enseñanza de la virtud, de la moral, del bien vivir, pero del bien vivir con orientación hacia una línea claramente teológica y religiosa, que en este caso es el catolicismo, cristianismo, que está empezando a cobrar fuerza y a tener una doctrina fuerte, porque si bien es cierto, durante el periodo de Marco Aurelio va a surgir una especie de confrontación entre cristianos y católicos previo a Carlomagno, y que posteriormente ya en la etapa final, o en la etapa, por así decirlo, en la etapa romana, que entra con Quintiliano, ya con Quintiliano las instituciones van a fortalecerse, o se van a amalgamar, mejor dicho, con toda esta cultura cristiana. De ahí y esta cultura cristiana católica, que está teniendo fuerza e incidiendo en la parte del Estado. Es así que se fortalecen estas instituciones, ya no solamente religiosas, sino también de corte político y sobre todo económico. Dicho de otra manera, el hecho de que se vayan formando especialistas en sus temas religiosos, sacerdotes, seguidores de las enseñanzas cristianas, es una forma de
fortalecer la institución, o sea, las instituciones se fortalecen, y esto creo que es una gran enseñanza de la Edad Media. Las instituciones, todas instituciones políticas, se fortalecen a partir del aprendizaje teórico y educativo. O sea, si tú quieres que una institución, que un país tenga un avance, un progreso, tienes que fortalecer sus instituciones educativas. ¿Y dónde? Surge precisamente en las escuelas. En este caso eran los monasterios. Eran los encargados de promover de promover y de enseñar este tipo de lecciones que eran fundamentales para estos futuros sacerdotes o futuros siervos de la Iglesia Católica cristiana, porque todavía son creyentes, no son no es un el catolicismo ya es la parte institucionalizada, se está institucionalizando, o sea, en otras palabras, apenas está teniendo fuerza dentro del ámbito sociopolítico y económico de aquel momento. Bien, continúo. Por eso la importancia de las escuelas monásticas, o sea, lo que quiero, o sea, tú educas al niño y el niño, pues obviamente va a crecer ya con esas ideas, y eso va a venir a garantizar su relevancia dentro del quehacer social. Entonces, de ahí la importancia. Características de la educación monástica. Dentro de estas escuelas estaban también los alumnos que iban a seguir una vida monástica, o sea, de monasterio, de vivir dentro de. Eran los hijos segundos de las familias nobles y algunos niños pobres que mostraban especiales aptitudes para aprender. Estos alumnos se aprendían a leer y a escribir en latín, la lengua de la cultura y de la iglesia, puesto que su trabajo estaría muy vinculado a los libros escritos en esa lengua. Estudiaban libros con una selección de autores clásicos, padres de la iglesia, la Biblia, etc., realizada con los libros que se encontraban en la biblioteca del monasterio. En otras palabras, los libros a los cuales tenían acceso, los que tenían, por así decirlo, ese privilegio de poder escribir y leer, eran muy selectos, eran muy particulares, eran fragmentos bíblicos, fragmentos de lo que llamamos bíblicos, ciertas liturgias, eran cosas muy particulares, o sea, no se tenía acceso en su totalidad. Por eso se habla de una gran censura durante la Edad Media. Pero más adelante vamos a ver, la próxima clase vamos a ver por qué se habla de una censura de la Edad Media, por qué la Edad Media se va a ver censurada por este tipo de ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? De tradición, porque la censura va a ser un elemento constitutivo o característico de la Edad Media. Para hacer una connotación a esto que estamos señalando, es precisamente el surgimiento de dos corrientes, y con esto lo vamos a ver en la otra clase, que es el trivium y el quadrivium, que van a ser dos formas o dos tipos de ¿cómo decirlo? De métodos o artes de enseñanza. Es que la enseñanza todavía tiene esa connotación grecolatina de tecne, es una técnica, el aprendizaje implica una técnica, un saber técnico es un saber oral, un saber de escritura, un saber de transmisión, una enseñanza que es muy particular. De aquí viene toda esta ¿cómo se llama? Idea o parafernalia de entender que la Edad Media va a ser una edad censurable de aquel momento, y va a ser una época también pues como muchos la han estigmatizado como oscura. Sin embargo, creo que más allá de eso, la relevancia del catolicismo, del cristianismo, de esta institucionalización de la iglesia cristiana, va a ser de gran aporte para el mundo occidental posteriormente o más adelante.
También vamos a ver que va a haber un encuentro con el mundo, con Oriente, particularmente con el mundo islámico, el mundo árabe de aquel momento. Eh, en otras palabras, también a la par, la tradición árabe está forjándose, porque no solamente con el cristianismo, eh, estas religiones abránicas van a cobrar fuerza, sino que también van a surgir otras instituciones con las cuales a lo mejor no estamos tan familiarizados, pero el mundo árabe va a ser uno de los que más va a aportar en este proceso de conocimiento, porque son los primeros en recuperar los textos griegos y transcribirlos a su lengua. Van a ser los primeros ¿cómo se llama?, en trasladarlos y de intentar interpretar o entender lo que dicen esos autores griegos. Y esto quiero matizarlo, porque a diferencia del cristianismo, que en su momento lo único que busca es fortalecer los pilares de lo que va a ser la institución católica, el árabe va a ser el primero en traducir y en tratar de comprender los textos que van a estar escritos en griego. Y va a haber un conflicto también, porque el conflicto más de institucionalización en el mundo árabe tiene que ver con la interpretación del Corán. Entonces, la forma en que se lee el Corán va a tener un papel muy importante al respecto. Creo que dos de las figuras, o bueno, existen varias figuras, pero entre las figuras relevantes de aquel momento van a ser Avicena, Al-Ghazali y Al-Kindi, perdón. Estoy pensando que más, o sea, ahorita son los que se me ocurren. Abenpache, después va a venir Averroes, más adelante va a venir Al-Farabi, en fin, son como algunos de estos, y bueno, Averroes es Ibn Rushd, que también se me olvidó uno de los más grandes, Ibn Tahul, que es uno de los historiadores árabes mucho más importantes de aquel. Ibn Jadul va a ser uno de los historiadores más importantes de la tradición árabe, que va a lograr recopilar gran parte de la historia de aquel momento. Bien, sin más, lo voy a dejar para aquí para no estorbarles con otra de sus clases, que seguramente está por empezar. Y bueno, nuevamente una disculpa por todos estos achaques técnicos que se presentaron. Digo, no esperé que se fuera a prolongar esto, o sea, que bueno, que se fuera a tardar esto de la cámara y luego el internet, y en fin, pues una disculpa. Lo completamos, y lo único que se les pedirá es que vayan viendo la película. Seguramente es que todavía no está la serie, estaría bueno que ya estuviera la serie, pero con la película es suficiente. La película que quiero que vean se llama El nombre de la rosa. Está basada en el libro de Humberto Eco. Una película muy 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 interesante, que nos proyecta, o que nos proyecta de una manera muy 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 bien desarrollada la forma en que se educaba en la Edad Media. Obviamente sería ¿Cómo dijo que se llama? La película se llama El nombre de la rosa. Ah, ok, gracias. Está basada en el libro de Humberto Eco, que tiene el mismo nombre. Así se llama, El nombre de la rosa. Entonces, sería lo único que les pido que vean. Es una película que les digo, es interesante, es interesante. Digo, están, creo que HBO, no, Netflix no creo, HBO creo que está por hacer una serie, o Prime Video, no sé, pero con la película basta. La película es excelente, me parece una buena adaptación. Hay muchas cosas que no se mencionan, que vienen en el libro de Humberto Eco, pero creo que es buena para
para que se vayan familiarizando por cómo más o menos era la enseñanza en aquel momento. Bien, entonces sin más, me despido y reitero mis mil disculpas por todo esto, y pues los veo en la próxima clase. Bien. Ujú. Sí, gracias. Gracias. No, de nada, al contrario, cuídense. Igualmente. Bye.